Hola niñas, niños y jóvenes, habla la tía Nicole. Vamos a hacer la clase de orientación con respecto a el respeto, que lo hemos estado viendo en clases anteriores ya, y esta va a ser como la última clase con respecto a este tema. Vamos a reforzar toda esta unidad ya, porque el respeto tenía fundamentos, ¿cierto? Los cuales hablamos uno a uno. ¿Ya? Así que vamos a reforzar, a recordar cada uno de ellos, porque hay una actividad que es súper importante hacerla, ¿ya? Entonces, pero para eso hay que recordar todos estos conceptos que hemos visto, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Bueno, hablamos que la definición del respeto, el respeto se manifiesta cuando nos respetamos a nosotros mismos como seres humanos, respetamos a los demás y a las cosas que nos rodean. ¿Ya? Lo básico para relacionarse con los demás y vincularse con los demás es el respeto. ¿Ya? El respeto está interferido por la cultura y la sociedad por las que nos regimos. ¿Ya? No todos los países, por ejemplo, o culturas, ¿cierto? Son iguales. Y respecto a esas normas sociales, culturales, es por las que nos regimos y debemos respetarnos, ¿ya? No es lo mismo la cultura chilena, ¿cierto? A la cultura, por ejemplo, del país de China. Son creencias, son maneras de ser muy diferentes y con respecto a eso se establecen ciertas normas, las cuales debemos respetar, ¿cierto? Y también nosotros respetarnos como seres que vivimos dentro de una comunidad, ¿ya? Ya, los fundamentos de respeto, yo le hablaba antes, ¿cierto? Que los vimos uno a uno, clases anteriores, ¿cierto? Le dimos harto espacio a cada uno de ellos, hicimos actividades, hicimos varias cosas, y los vamos a recordar muy, muy brevemente para que puedan hacer la actividad que les voy a dar, decir al terminar esta clase. Ya, el primero era la paciencia. Vimos la paciencia y dijimos que la paciencia era la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, ya también la capacidad de hacer cosas muy minuciosas o con mucho detalle, ¿cierto? La capacidad de saber esperar algo cuando se desea mucho, ¿cierto? Nosotros queremos que se haga al tiro, pero a veces nos dicen, ten paciencia, y eso significa que hay que esperar. Ya, aquí dejamos los ejemplos que vimos también en esa misma clase. En la fila, por ejemplo, cuando hay una fila enorme para hacer cosas, ¿cierto? Hay que tener paciencia. Los procesos de la vida, de la naturaleza, ¿cierto? También necesita una cierta paciencia para esperar los resultados, ¿ya? Y para eso hay que ser muy respetuoso con ese proceso. Por ejemplo, las mamás, los papás, los abuelitos quienes cuidan a los niños en casa tienen que tener mucha paciencia, las profesoras mucha paciencia, las tías, por ejemplo, de los jardines, mucha paciencia porque los niños tienen mucha energía, mucha ganas de jugar todo el tiempo y a veces nosotros los adultos, ¿cierto? Nos cansamos, pero sabemos que tenemos que tener paciencia porque hay que respetar a los niños y sus procesos, ¿cierto? También hay animalitos que son muy pacientes, por ejemplo, las hormigas y las arañas son animales que trabajan muy minuciosamente. Por ejemplo, las hormigas hacen un trabajo con las hojas, van, vienen, son muy trabajadoras y en eso son muy pacientes también, ¿ya? Las arañas, construir sus telas de araña, eh, lo hacen con mucho detalle porque son muy perfeccionistas, les gustan que sus telas de araña les queden perfectas y para eso necesitan de mucha paciencia, ¿ya? Entonces la paciencia es el primer fundamento que vimos del respeto. Después hablamos de la capacidad de aceptar. Aquí nosotros hablamos más de la capacidad de aceptarse uno mismo, con las virtudes, ¿cierto? Con los defectos, en lo físico, en lo psicológico, en nuestra personalidad, ¿cierto? En cómo somos nosotros, cómo actuamos.
Y como también nosotros nos vemos, a veces nosotros, ¿cierto?, queremos cambiar o queremos ser de otra manera o nos comparamos con otras personas. Eh, pero la verdad es que yo creo que es súper importante aceptarse como uno es, porque nadie es perfecto, somos todos muy diferentes unos con otros y ninguno de ser humano, ¿cierto?, tiene perfección, ¿cierto? Y eso es lo maravilloso de cada uno de nosotros, que somos muy diferentes unos con otros. ¿Ya? Entonces cuando yo les invito a mirarse al espejo y a aceptarse como son, a buscarse las cosas que a ustedes les gustan de sí mismos, a decirse al espejo que ustedes son eh, bellos por fuera, pero también son muy buenas personas y yo en eso sí que estoy segura, perdón, porque los conozco a cada uno de ustedes y sé que son muy buenas personas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay otras imágenes que muestran, hay personas que, hay niños que son más altos, otros que son más bajitos, hay niños que son más delgaditos, hay otros niños que son más gorditos, ¿cierto? Pero en el fondo, uno tiene que quererse como uno es, ¿ya? Y eso va a fomentar el amor propio y el respeto hacia nosotros mismos. Cuando nosotros generamos un respeto hacia sí mismos, ¿cierto? Ponemos límites a los demás y hacemos que los demás nos respeten. ¿Ya? Eso es súper importante. Ya, la veracidad. La veracidad hablábamos de decir la verdad. Por ejemplo, aquí dice, digo siempre la verdad, estoy contento cuando digo la verdad. La verdad es difícil a veces, ¿cierto? Porque trae consecuencias que pueden ser para ti no muy beneficiosas, pero decir la verdad, ¿cierto? Tiene que ver con estar respetando al otro, que tiene derecho a saber la verdad, ¿cierto? Y también respetándose a uno mismo, eh, porque en el fondo nosotros sabemos la verdad, ¿cierto? Y cuando la asumimos nos estamos haciendo responsables, ¿ya? Yo dejé un video, está en la página web todavía, y también está en nuestro canal de YouTube, que es un video que habla de la verdad, porque es importante decir la verdad, ¿ya? También es un fundamento del respeto. La justicia. La justicia es muy importante también, ¿cierto? La justicia habla de lo parejo, de lo igual para todos, ¿cierto? Todos tenemos los mismos derechos, ¿ya? Y los mismos deberes, ¿ya? En el fondo, eh, me refiero a los que tenemos como, ustedes como pares, ¿cierto? Como curso, eh, todos tienen el mismo derecho y los mismos deberes, ¿ya? Tiene que ser equitativo. Eso es la justicia, lo que es igual para todos, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos imágenes, no sé, aquí está la mamá, ¿ya? La mamá, por ejemplo, siempre hacemos el ejemplo de la mamá, pero también puede ser el papá o la abuelita o quien esté en casa, ¿cierto? Y se haga cargo de la casa. Eh, necesita, ¿cierto?, el aporte de todos los que viven en esa casa, porque llevarse una persona, por ejemplo, 5 que viven en una casa, va a ser muy agotador y no es justo, porque todos conviven en la casa, todos usan las cosas de la cocina, por ejemplo, todos hacemos uso de un espacio de la casa, y no es justo que una persona se dedique a limpiarlo de todo. Entonces, lo que es justo es que todos aporten en el cuidado y en la limpieza de la casa. ¿Ya? Entonces aquí la mamá está lavando y la hija limpia, seca los vasos y el hijo seca los platos. ¿Ya? Eso es una tarea justa. Están todos trabajando por, por, por lo que corresponde. ¿Ya? Por ejemplo, la otra foto, la tía en la escuela, ¿cierto? Está trabajando con los niños. Todos los niños ponen atención. Ella está dividiendo la tarea para todos iguales, ¿ya? Entonces, eso es justo, porque todos están trabajando. No hay ningún niño que se fue a otro lado y que tiene el beneficio de no trabajar o de ir a jugar mientras los otros trabajan. Eso no, ¿cierto? Todos iguales, ¿ya? Y aquí otro ejemplo es, por ejemplo, este hermano tiene una sola galleta y estas hermanas estaban peleando porque querían la galleta. Entonces llegó el hermano mayor y dijo, bueno, si hay una galleta, yo la divido en dos para que esto sea justo
tú tienes esta galleta, esta parte de la galleta, y tú tienes la otra parte, y esto sería un acto justo porque las dos están comiendo lo mismo y ninguna se va a quedar sin nada, ¿ya? Entonces lo justo es lo mismo para todos. Y eso genera el respeto también, ¿ya? La ausencia de prejuicio. La ausencia de prejuicio es no usar estereotipos, ¿cierto? En los niños sobre todo, porque y en los jóvenes, ¿ya? Eh, por ejemplo, se dice las muñecas juegan las niñas. Mm, no siempre, no siempre. Las niñas sí juegan con muñecas, pero los niños también, ¿ya? Esos estereotipos, ¿cierto? Hacen un prejuicio que se impone, ¿cierto? A los niños y que de repente lleva una carga muy grande. Entonces, no debemos juzgar a nadie, ¿cierto? Debemos respetarnos como somos, con los gustos. Si no nos parece, por ejemplo, o nos parece extraño, no importa, hay que respetar eh, la opinión o el gusto del otro, ¿ya? Los niños, las niñas ocupan el rosado, los niños ocupan el azul o el celeste. Tampoco, ¿cierto? Entonces vamos derribando prejuicios para ir respetando la decisión de cada uno sin estos estereotipos. Si un niño quiere ocupar el color rosado, debemos respetarlo porque en el fondo es su decisión, es su gusto, y qué daño va a hacer el niño ocupando un color rosado. O sea, es de verdad que estos estereotipos a veces dañan mucho, por eso debemos respetar la decisión de los niños, de los jóvenes y de los adultos también, ¿ya? Volvemos entonces y vamos a hablar de la cortesía. Ya, la cortesía es súper, súper importante en el respeto, porque son las maneras en que nosotros nos comunicamos y nos relacionamos, ¿cierto? Y es una comunicación, ahí a través de la comunicación asertiva, ya donde ocupamos las palabras amables, ¿cierto? Un trato respetuoso, un trato amable, eso es la cortesía. Y hay ciertos, ¿cómo decirlo? Hay ciertos tips que no se nos puede olvidar de la cortesía. Ya, por ejemplo, saludar, decir los buenos días, las buenas tardes, hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cierto? Muchas gracias cuando tú recibes algo. Eh, Pedir las cosas por favor es un acto de cortesía y de respeto, ¿cierto? Porque no podemos mandar a nadie, ¿cierto? Las cosas uno las pide por favor. Eh, Cuando nos equivocamos pedimos disculpas o pedimos perdón, ¿ya? Esas cosas, ¿cierto? No van a ser respetuosos en la forma en que nosotros nos comunicamos con un otro, ¿ya? Es súper importante nunca olvidarse de eso que le hablé, que son como básicos, ¿cierto? En las interacciones. Eh, Eso, ya. La escucha activa también era un fundamento del respeto. La escucha activa es también súper, es una manera de comunicarse en donde nosotros mantenemos toda la atención de un otro por respeto, ¿cierto? Donde el otro se va a sentir totalmente escuchado y cómodo para hablar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué hay que hacer para una escucha activa? Nosotros vamos a mantener siempre el contacto visual con el otro. O sea, si alguien nos está conversando, tenemos que mirarlo a los ojos. No podemos estar que el otro, sí, y miramos el celular, sí, y miramos el celular, ¿cierto? Eso no es respetuoso, ¿cierto? Porque nos estamos poniendo totalmente atención y el otro seguramente nos está sintiendo escuchado. Podemos sonreír de vez en cuando, podemos tener una postura corporal receptiva, ¿cierto? Eso de decir, de mantener en postura, ¿cierto? La atención en el otro. Porque si estamos así, ¿no? ¿Cierto? El otro que va a pensar que estamos aburridos, ¿ya? Entonces, eso sería una falta de respeto, ¿cierto? Mantener la atención es lo mismo, escuchar realmente y entender realmente lo que está
diciendo el otro. Y para eso nosotros tenemos que estar con una atención focalizada en la persona que está hablando. Ya emitir palabras de refuerzo, decir, muy bien, sí, te entiendo, claro. Ya eso es también, son palabras que ayudan al otro a sentirse escuchado. ¿Ya? Repetir el mensaje puede ser para saber que el otro está siendo escuchado y hacer preguntas que tienen que ver con el tema. ¿Ya? Eso es la escucha activa. Eso es tener respeto por el otro y entender realmente lo que me están queriendo comunicar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando la profesora está en clase, tenemos que tener una escucha activa que tiene que ver con el respeto. ¿Ya? Porque así nosotros vamos a entender, vamos a comprender mucho mejor lo que nos están explicando, ¿cierto? Y vamos a poder hacer las tareas y aprender, ¿ya? La diversidad. La diversidad, aquí dice, en lugar de criticarla, debemos aprender con ella y darle su real valor, ¿ya? En vez de criticar a otras personas, a otras culturas, a personas, a inmigrantes que vienen de otros países, ¿cierto? Deberíamos nosotros verlo como una oportunidad de crecimiento personal, ¿cierto? Y de conocer otros tipos de culturas, que hablábamos que había muchos tipos de culturas, ¿cierto? Es súper interesante conocerla, ¿ya? Y cuando uno la conoce y uno se da el tiempo, sin juzgar, eh, generas respeto por esa persona y, y flexibilidad, tolerancia, ya aceptación de un otro, ¿ya? Entonces, eh, todas las personas, ¿cierto? Somos diferentes en todo sentido. Podemos tener color de piel diferente, podemos tener una altura diferente, podemos ser más grandes, más chicos, más delgados, más gorditos, podemos necesitar a lo mejor el apoyo de una silla de ruedas, podemos tener dificultades a lo mejor para aprender a leer o a escribir a veces, a otros pueden tener más dificultades con las matemáticas, eh, tenemos un sinfín, ¿cierto?, de dificultades cada uno y, y también una diferencia, pero también tenemos muchas virtudes, ¿cierto? Cada persona tiene una virtud y no tenemos que juzgarla por lo que es afuera, ¿cierto? En los gustos, en lo personal, en los intereses, ¿cierto? Todos tenemos cosas diferentes, ¿ya? Y podemos encontrarnos en común también podemos encontrar ciertos puntos comunes unos con otros que nos unen, pero también tenemos que respetar lo que no compartimos, pero el otro sí lo desea. Ya tenemos que ser tolerantes. No la discriminación. Ya la discriminación tiene que ver cuando nosotros no aceptamos, eh, por ejemplo, si existe mucha discriminación racial que tiene que ver con el color de piel, eh, que no se acepta, ¿cierto? Y provocan daño o, la discriminación a la homosexualidad, ¿cierto? Hemos sabido muchos casos de agresividad con respecto a la poca tolerancia a las decisiones de un otro, ¿ya? Entonces eso no sería respetuoso. Entonces deberíamos ser respetuosos a la diversidad. Ya, la evitación de críticas negativas, también, ¿cierto? Habíamos hablado, esto lo hablamos la semana pasada, las críticas negativas, ¿cierto? Cuando no, eh, debemos evitar de hacerlas. Las críticas sí las podemos hacer, pero que sea de una manera constructiva, que tú puedas aportar a un otro para que mejore una próxima vez. No decir palabras para destruirlo y sin aportar nada, porque eso provoca mucho dolor en un otro. ¿Ya? Entonces, cuando todo es negativo, sin, sin poder construir algo mejor para la próxima, claramente esa persona no se va a sentir respetada ni bien, ¿cierto? Va a estar muy triste, quizás o con mucha rabia. ¿Ya? Lo mismo en redes sociales, ustedes que se mueven en redes sociales, los jóvenes, hay que tener mucho respeto, ¿cierto? Por, por los comentarios que uno hace, uno puede hacer o uno puede leer hacia otro, incluso
que pueden hacerles a uno mismo, ¿ya? Entonces hay que tener respeto también, ¿cierto? Porque se ve mucho en redes sociales que hay muchas críticas negativas en comentarios hacia las personas, ¿ya? Yo sé que, bueno, uno no lo debe hacer, ¿cierto? Y menos tampoco aceptar recibir, ¿ya? Entonces, y por último, buscar lo que nos rodea, buscar lo positivo en lo que nos rodea, ¿ya? Esto es tener un hábito de una actitud positiva. Todos los días yo digo, me puedo decir algo bonito hacia mí mismo. Todos los días yo agradezco a la vida que yo tengo salud, que yo tengo una familia, tengo un lugar calentito, aunque no sea lo más grande o la mejor, no tenga las mejores cosas, pero estoy bien, estoy contenta, estoy con mi familia y agradezco día a día, todos los días, que se haga un hábito esta actitud positiva, ¿ya? Eso también ayuda mucho a generar, tener el buen ánimo, tener un respeto hacia sí mismo, tener el buen ánimo para respetar a los demás, ya sobre todo en estos tiempos de encierro, de pandemia, es es muy bueno tener un cambio de actitud y todos los días agradecer, ir al espejo y decirte cosas lindas de ti misma, poder agradecerle a los demás y a la vida que estamos aquí, estamos, si bien es un momento difícil, pero estamos vivos, ¿ya? Eso sería entonces este repaso. Vamos a ver el próximo video para explicarles la actividad que tienen que realizar. Ahora me despido. Chao.